Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos siguiendo en capítulo 13. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Agarra sus Biblias y ábrelas a capítulo 13, porque en este capítulo vamos a ver una descripción de dos bestias. Y esos dos son parte de lo que llamamos la Trinidad Diabólica. Eso consiste de Satanás, del anticristo y del falso profeta. Entonces, en este capítulo vamos a ver la formación de un solo gobierno por todo el mundo, una sola religión y una sola economía por todo el mundo. Entonces, es un capítulo bastante interesante. Y sobre la historia, sobre los años, había eventos y circunstancias que hizo la gente en este entonces crecer, o creer, no crecer, creer que esas cosas, capítulo 13, estaba a punto de cumplir o ser cumplido. Por ejemplo, en el la Primera Guerra Mundial, es un ejemplo. De hecho, estoy leyendo un comentario que fue escrito en este entonces y el autor está dando ejemplos, buenos ejemplos, diciendo eso está sucediendo y a lo mejor es preparación por lo que viene. También la Segunda Guerra Mundial, y tenemos cosas como la tecnología y cómo está relacionado con la economía mundial. Y también tenemos organizaciones como la ONU. Entonces, todas esas cosas podemos ver y decir, ¿será? ¿Eso es parte de? Y sí, son parte de. Es como una rompecabezas. Y todas esas cosas, las guerras, la tecnología, las organizaciones, son parte de esta rompecabezas que junto hace un dibujo, podemos ver, una panorama de lo que viene. Pero hoy vamos a ver algo más que podría, no estoy diciendo que es, estoy diciendo que podría acelerar o hacer más rápido este sistema mundial único. Que llegue ese sistema aún más rápido, aún más pronto que pensábamos. Y eso es COVID. Ahora vamos a ver este tópico de COVID al final, pero primero vamos a ver capítulo 13. ¿Y qué dicen las escrituras? Porque eso es más importante de mi comentario. En Apocalipsis 13, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, aquí vemos una bestia y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Eso suena porque vimos esta misma descripción en capítulo 12, la semana pasada. Pero en este caso dice que las 10 cuernos tienen 10 diademas o 10 coronas. Y podemos regresar a capítulo 12, donde vimos 7 cabezas con 7 coronas. Aquí las coronas se cambiaron de los 7 a los 10. Si recuerdas el estudio anterior, vimos que los 7 cabezas representan 7 reinos en el pasado, en nuestro pasado. Y los 10 cabezas o cuernos representan 10 reinos futuros. Entonces me parece interesante que vemos en este capítulo que las coronas son los que cambiaron. Porque aquí en versículo 1 vemos 10 cuernos con 10 coronas. Hablando de 10 reinos futuros o 10 reyes futuros durante de la tribulación. Entonces vemos del pasado al futuro. Y dice en versículo 1, un nombre blasfemo.
Esta palabra blasfemar significa hablando contra Dios. Literalmente eso es lo que significa la palabra, hablando contra Dios. Entonces, con esto en mente, dice en versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí vemos el dragón, que ya sabemos de capítulo 12 es Satanás. Él dio a esta bestia poder, un trono y autoridad. Entonces, esto habla de control, básicamente. Seguimos y dice en versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces aquí en versículo 3 vemos que la bestia fue matado, pero resucitó. Y eso es una imitación de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice que el mundo, no los santos, no los creyentes que hay durante de la tribulación, sino el mundo se maravilló y fueron en pos de la bestia, o seguía la bestia. La bestia aquí es una descripción del anticristo. Y recuerdas que vimos esta palabra anticristo significa en lugar de Cristo. Entonces, tiene sentido que el anticristo está intentando imitar el Cristo verdadero, porque es falso, es en lugar de, pero no es real, o no es el Cristo real. Es real el anticristo, pero no es el Cristo. Entonces, siguiendo, versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos otra vez ellos, hablando del mundo, adoraron ambos, el dragón y la bestia que es el anticristo. Y dice en versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces aquí en versículo 5 vemos que la bestia habló con elocuencia, habló palabras muy bonitas. Y ya sabemos, hemos visto políticos en diferentes partes del mundo que hablan muy bonito, pero en realidad son malos. Entonces no me sorprende aquí que el anticristo tiene palabras muy bonitas, pero sabemos que su intención es malo. Y dice aquí que le dio autoridad para actuar 42 meses. Si has estado estudiando con nosotros, ya sabes, 42 meses es igual a, 3 años y medio. Y eso habla de la segunda mitad de la tribulación, que también se llama la gran tribulación, porque aunque la primera mitad es horrible, la segunda mitad es aún peor, y por eso le llaman la gran tribulación. Y eso está de acuerdo con lo que Jesús dijo en Mateo 24, cuando él habló de la abominación de desolación que va a tomar lugar en medio de la tribulación. Es cuando el anticristo, ahorita vamos a leerlo, pero también Mateo 24, versículo 15, si estás tomando apuntes, y también Daniel 9, versículo 27. Y Daniel 9, 27 dice, y por otra semana, ¿recuerdas? La semana representa 7 años, 7 años de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Recuerdas? Vimos este versículo cuando vimos el primer sello, que montaba el caballo blanco y viene para hacer un paz, supuestamente, con Israel y sus vecinos, sus enemigos. Entonces confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. En otras palabras, después de 3 años y medio,
o en el punto medio de la semana, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es la abominación de desolación de lo que Jesús habló en Mateo 24. Y eso es cuando el anticristo, que vino para hacer paz supuestamente, en medio de este tiempo de los 7 años, va a romper su pacto y va a demandar ser adorado él mismo, que la gente le adoren a él. Entonces, en su intención verdadera ya está expuesto aquí en versículo 5. Y dice en versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces la bestia, o el anticristo, ya está bastante molesto, está enojado y está blasfemando, hablando contra de Dios, de su tabernáculo y de los que están en el cielo. Eso será nosotros, la iglesia, porque recuerdas, la iglesia está en el cielo durante este tiempo de la tribulación. Y dice en versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces aquí la primera parte del versículo 7 vemos que tiene poder para, no nada más para hacer guerra, sino para vencer a los santos. Ahora, ¿cómo es posible eso? Porque vimos en las 7 cartas a las 7 iglesias, en capítulo 2 y 3, las promesas de ser, de vencer o ser victoriosos. Pero, ¿recuerdas el contexto? El contexto de capítulos 2 y 3, Jesús está hablando a las iglesias. ¿Recuerdas? Después de capítulo 3, creemos en capítulo 4, sucedió el rapto, la iglesia fue tomado o llevado al cielo. Y este versículo, en versículo 7, esta palabra, cuando dice los santos, no está hablando a la iglesia o de la iglesia, porque la iglesia no está en este tiempo. Está hablando de los santos de la tribulación, los que pusieron su fe en Cristo después del rapto, durante de la tribulación. Entonces, este versículo es otra pista, podemos decir, que la iglesia no va a estar durante de la tribulación, porque vemos que los santos fueron vencidos, pero la iglesia no está aquí. Entonces son los santos de la tribulación que pusieron su fe en Cristo después del rapto. Y dice que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces esto habla de un gobierno, un líder que tiene control sobre todo. No es nada más de una nación, dice toda nación, toda lengua, todo pueblo, toda tribu. Eso habla de todo el mundo. Entonces él tiene, aquí vemos un sistema mundial dirigido por una persona que es el anticristo. Y dice en versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces en versículo 8 vemos que los que moran en la tierra, hablando de los que no han puesto su fe en Cristo, adoran a la bestia que es el anticristo. Y sabes que eso es exactamente lo que sucede en un estado totalitario. Piensa por ejemplo en Corea del Norte. Ellos adoran a su líder. Su líder es su Dios. Dios como D minúsculo. También eso es lo que sucede en el comunismo. Piensa en China, por ejemplo. Porque el gobierno de los comunistas son amenazados por la iglesia. Porque un gobierno comunista exige
una lealtad absoluta y no hay lugar, no toleren a otra forma de adoración. El Estado es el Dios, el Estado es todo en estos lugares, en estos países, en estas formas de gobierno. Entonces lo que estamos viendo aquí no me sorprende porque así va a ser. Si quieres controlar todo el mundo, tienes que tener control absoluto. Y eso es lo que el anticristo está intentando hacer, porque él exige, como vamos a ver, exige una lealtad absoluta. No hay lugar por otro. Y dice en versículo 8 todavía, los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Interesante, es tan importante que estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo puede ser escrito en el libro de la vida? Cuando entregues tu vida a Cristo. Así es, no es complicado, pero es importante, más que importante. Importante no es la palabra, es necesario. En Lucas 10, Jesús dijo a sus discípulos, ten gozo o regocíjese, porque tus nombres están escritos en el cielo. Y nosotros podemos tener gozo sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. También en Apocalipsis 3, Jesús dijo a la iglesia que Él va a confesar nuestros nombres delante de su Padre, nuestros nombres, quienes tienen sus nombres escritos en el libro. Pero ojo, porque en Apocalipsis 20 dice que los que no tienen sus nombres escritos en el libro van al lago de fuego. Eso es el infierno, eso es permanente. Entonces, no quieres que tu nombre está fuera del libro, sino quieres que tu nombre está escrito. Y eso sucede cuando pones tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora, eso es la primera bestia, pero ahora vamos a ver una advertencia. En versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Te suena? Hemos escuchado esta frase antes, ¿no? Sí, hemos escuchado esta frase antes, pero un poco diferente. Porque ¿dónde? En capítulos 2 y 3 vimos esta frase en cada de las 7 cartas a las 7 iglesias. Pero lo que esta frase no tiene, que las otras frases tienen, es lo demás, que dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué no tiene esta segunda parte aquí en capítulo 13? Porque esta advertencia no está dirigido a la iglesia. Eso es otra pista, que la iglesia no está aquí durante la tribulación, sino la iglesia está en el cielo con Cristo. Pero eso es una advertencia a los moradores de la tierra, los que no han puesto su fe en Cristo todavía. Y dice en versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso también no está dirigido a la iglesia, sino a los santos de la tribulación. Y es un recordatorio para todos que uno puede ser salvo solamente por la fe en Jesucristo. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo pueden ser santos? Por la fe en Jesucristo. Eso es cierto, eso es una verdad por la gente en el pasado, por el presente y aún por el futuro, aún hasta el tiempo de la tribulación. Uno solamente puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, siguiendo en versículo 11, vamos a ver otra bestia. Y dice en 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces aquí vemos interesante un contraste. El cordero nos hace recordar de Cristo.
pero el dragón nos hace pensar en Satanás. Y eso tiene sentido porque Satanás es el mentiroso, es el que engaña. Dice que viene como ángel de luz, pero no representa la luz, lo contrario, representa las tinieblas. Entonces esta segunda bestia es el falso profeta. Y eso es parte de, como dijimos en el principio, la Trinidad diabólica. Entonces aquí tenemos la falsa profeta y dice en versículo 12 que él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, versículo 12, vemos que el falso profeta causa los que viven en el mundo todavía que adoren el primer bestia, que ya sabemos de versículo 3 es el anticristo. Y en versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces aquí vemos que hace señales y milagros. Y eso no es una sorpresa, porque Jesús dijo en Mateo 24, versículo 24, que en los últimos días va a haber señales y prodigios. Y son para decepcionar. Y eso es exactamente lo que el anticristo y el falso profeta quieren hacer. Decepcionar y engañar a la gente. Y también hay una lección para nosotros aquí, porque viendo eso es un recordatorio de la importancia de no seguir los señales y prodigios. Porque sabemos que pueden engañar. Y nosotros, sabemos no nada más que pueden engañar, sino que el enemigo puede hacerlos para engañar. Aún los escogidos, dice la palabra. Entonces nosotros no queremos seguir señales y prodigios. Aún las iglesias que tienen gran señales y prodigios, ten mucho cuidado, porque son reales o son del enemigo. Y otro problema con eso es que viendo esas cosas nos deja con la sensación de querer más. Entonces, esa señal fue increíble. Quiero ver un señal más grande y un prodigio, un milagro más increíble. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros mirar a Cristo y mirar a la verdad que es Cristo? No te fijas en los señales y prodigios, sino fíjate en Cristo. Él es la verdad. Él es quien queremos seguir. No los señales, no la gente que hacen señales, sino queremos seguir a Cristo. Y terminando el versículo 14, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vemos aquí que la segunda bestia manda a la gente de la tierra que adoren la primera bestia. Entonces, y que hacen una imagen. Dice que hagan imagen de la bestia que tenía la herida. Entonces, una imagen del anticristo. Ahora, esto es una pista que algo no está bien. Perdón. Porque en Éxodo 20, Dios dijo, no harás imagen. Y aquí están hagan una imagen. Entonces, claro, algo está mal aquí. Y claro, está mal porque estamos hablando del falso profeta y el anticristo. Pero siguiendo, en versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, primero en versículo 15 vemos que
tenía poder para dar, infundir aliento o dar vida, podemos decir. Y eso es otra vez una imitación, porque Dios es el quien da vida. Y es Dios que sopló a Adán y le dio a Adán vida. Entonces otra vez el anticristo está intentando imitar el verdadero. Pero dice en la segunda parte del versículo 15, la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Interesante, la imagen tiene poder para matar. Eso primeramente estamos viendo la adoración obligatoria. No tienes libertad, no puedes decir, no, yo no quiero. Es una obligación, porque si no, vas a morir. Y pienso en Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Y como ellos no postraron delante de la estatua de oro, y por eso fueron echados en el fuego ardiente. Y eso es algo parecido. O adoras o te mueres o vas a morir. Pero lo que se me hace interesante es que dice la imagen causa la gente a ser muertos. ¿Cómo puede una imagen causar la muerte? Hace 20 años, yo creo, escuché una enseñanza de este capítulo y la persona dijo, eso posiblemente es algún tipo de computadora. Y pensé, bueno, quizás puede ser, pero viendo en los últimos 20 años cómo ha avanzado la tecnología y las cosas robóticas y sobre todo la inteligencia artificial, o en inglés es AI, Artificial Intelligence. Yo pregunto, puede ser, no estoy diciendo que así es, pero veo como es una posibilidad, que esta inteligencia artificial es que controla el pueblo o la gente para adorar cuando tienen que adorar. Porque piénsalo, tenemos cámaras por todos lados. Yo estoy hablando a una cámara ahorita en mi iPad. Todos los teléfonos tienen cámaras. Hay cámaras en la esquina y en los centros comerciales y en todos lados, en la carretera hay cámaras. Entonces, con cámaras y con la tecnología y con drones que pueden mandar para hacer cosas, es una posibilidad. No sabemos, no vamos a saber. Pero es interesante a pensar. Siguiendo en versículo 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí en versículo 16 vemos que causa a todos, todo el mundo, a recibir esta marca. ¿Dónde? En la mano derecha o en el frente. Otra vez, otra imitación. Porque recuerdas en capítulo 7, los 400, estoy matando el número, 144,000, eso es, testigos recibieron el sello. ¿Dónde? En su frente, exactamente. Entonces, Satanás ni tiene una idea original, siempre está intentando imitar a Cristo. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos. Puede ser un chip, posiblemente, puede ser un tatuaje, pero va a haber algún tipo de identificación visible en la frente o en la mano derecha. Y dice en versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número del hombre, y su número es 666. 666.
un número que hemos escuchado en varias ocasiones. Pero dice que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca. Primeramente, quiero decir, si estás viendo eso y no has aceptado a Cristo en tu corazón y te encuentras aquí en la tierra durante la tribulación, no recibes la marca. Vamos a ver la próxima semana por qué no en capítulo 14. Pero en pocas palabras, una vez que recibes la marca, ya no tienes esperanza. Ya perdiste cualquier oportunidad de recibir la salvación por medio de la fe. Entonces, no recibes la marca. Si eres cristiano, no tienes que preocuparte. Vamos a estar en el cielo durante este tiempo. No vamos a estar aquí para tener que decidir si lo acepto o si no lo acepto. Porque vamos a estar en la presencia de Dios, delante de su trono, en el cielo, en este tiempo. Pero aquí vemos en versículo 16 que esta bestia controla toda la economía de todo el mundo. Nadie puede comprar ni vender si no tienen la marca. Y sobre los años había mucha especulación, creo que es la palabra, pensando en cómo van a implementar esto. Sí, lo creemos, pero ¿cómo lo van a hacer? Y bueno, sí, la tecnología existe, ha existido por varios años, pero ¿cómo exactamente? Y ahora es cuando entra COVID. Porque piénsalo, en un par de meses, no estamos hablando de años, de un periodo de tiempo largo, en un par de meses nuestras vidas y nuestra forma de vivir ha cambiado bastante por el COVID. Donde yo vivo, uno ni puede entrar en el súper sin primero pisar en un tapete para lavar los pies o los zapatos, tomar gel en tus manos para lavar tus manos, tener un cubreboca en tu cara y tener tu temperatura tomada. De hecho, en una tienda donde entré, normalmente es una persona tomando la temperatura, pero en una tienda hay un aparato y tú caminas hasta este aparato y este aparato lee tu frente exactamente para tomar tu temperatura. No es para leer la marca de la bestia, gracias a Dios, no estamos ahí. Pero la idea está ahí, la preparación está ahí. Entonces, todo eso tienes que hacer aquí donde vivo, simplemente para poder comprar comida para la semana, para tu familia. Entonces, yo creo que todo eso es preparación por algo más. Piénsalo también, el COVID y todas las restricciones. Los negocios que están cerrados. Hasta un punto había los hoteles cerrados, hay restaurantes cerrados, las iglesias cerradas, los viajes cancelados. Hasta la fecha, en el fin de noviembre, todavía hay muchísimos países en todo el mundo que no están permitiendo a extranjeros entrar. Es decir, que no hay turismo. Si no eres ciudadano, no puedes entrar en esos países. Y son varios países, y son países importantes. Entonces eso ha cambiado todo. Y la cosa no es más importante, pero significativa es que este asunto de COVID es global. No estamos hablando de un país, no estamos hablando de una región del mundo, sino estamos hablando de todo el mundo. Esta enfermedad o virus ha impactado todo el mundo, y no nada más la salud del mundo, sino la manera en que vive el mundo, incluso la economía. Y yo veo todo eso como un ensayo final. Todo eso COVID es un virus real, pero ¿de qué se trata todos esos extremos con los negocios, con la economía, con
los viajes, con cada área de nuestra vida que nos ha tocado, escuelas cerradas también. ¿Qué es todo eso? Es un ensayo final. Ahora, ¿cuándo sucede el ensayo final? El ensayo final sucede justamente antes del estreno. No sucede tiempo atrás, sino es la última cosa que hacen, un ensayo final, y luego la cosa real, el show real, el estreno. Entonces yo creo que estamos muy cerca a ver capítulo 13 ser cumplido. Quizás tú no, quizás piensas, pastor, no creo, pero no creo que va a haber un gobierno, una economía, una religión en mi vida. Quizás un día, pero no muy pronto. Bueno, si piensas así, o aún si no piensas así, tengo una tarea para ti. Y si tienes pluma y lápiz, escríbelo. Quiero que te metas en tu compu, vas a Google y vas a poner 2 palabras. Vas a escribir gran reinicio. O si quieres puedes poner el gran reinicio. Y esto primero vas a ver que eso no es una conspiración. Eso es algo real. Porque esta frase te va a llevar a un sitio en el internet del World Economic Forum. Vas a encontrar información en español, pero la organización se llama World Economic Forum. Y es su propuesta, ahí en el sitio vas a ver su propuesta de lo que ellos quieren hacer con la economía del mundo. Y es increíble lo que están proponiendo. Léelo. Puedes ver, es real, y de hecho hay varios líderes mundiales que ya están apoyando esta propuesta. Entonces, eso es tu tarea, léelo, es muy interesante, y luego que haces tu investigación, lea Apocalipsis 13 otra vez y ves si puedes conectar los puntos. Pero si eso va a suceder, ¿necesito tener miedo? ¿Debemos de tener temor? Porque suena malo y suena que está muy cerca. Bueno, recuerdes esto. Si eso es muy cerca, y yo creo que muy posiblemente es muy cerca, si eso es el caso, entonces eso significa que para nosotros los creyentes el cielo es aún más cerca. Eso es lo bello, porque no vamos a estar aquí durante la tribulación. Y si la tribulación está a punto de comenzar, eso significa que el rapto es aún más cerca. Entonces no necesitamos tener miedo si tu nombre está escrito en el libro. ¿Cómo puede tener tu nombre escrito en el libro? Romanos 10, versículo 9. Por confesar que Jesucristo es el Señor con tu boca y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice el versículo. Entonces es una cuestión de la fe y lo que crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. Tenemos un futuro y una esperanza en el cielo, y yo creo que está muy cerca. Pero hasta entonces, mientras que hacemos, vamos a recordar lo que Pablo nos exhortó en Efesios 4, versículo 1 al 3. Pablo dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como debemos de vivir todos los días hasta que Cristo viene por nosotros. Gracias por estudiar con nosotros, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Y no olvides hacer tu tarea.